Bien, entonces vamos al segundo módulo de presupuesto personal. Ya realizamos la tabla de gastos y añadimos el total de gastos, que es solamente ponerle el nombre al final a la celda y utilizar subtotales o autosuma. Lo podemos hacer acá. Podemos organizarlo mediante fecha o mediante tipo de gastos. Vamos a crear ahora una segunda tabla. En esta segunda tabla, nosotros vamos a ponerle el nombre de tabla de ingresos. Y tenemos tres tipos de ingresos. Hay un ingreso que es fijo, un ingreso que es variable y un ingreso que es esporádico. El ingreso fijo es como normalmente se conoce como sueldo, es el más fijo que tenemos, pero también puede ser cuando cobramos un alquiler, algo que siempre lo vamos a tener acá. Imagínense que nosotros cobramos 20,000 pesos mensuales y la fecha de cobro sea los 30, pues lo pongo acá. Tenemos las mismas celdas que en la tabla de gastos, pero con otros nombres. Fecha de cobro y tipo de ingreso, en vez de fecha de pago y tipo de gasto. Uno variable serían las comisiones. Imagínense que nosotros podemos cobrar de 1,000 a 3,000 pesos mensuales de comisiones. Yo voy a tomar un rango entre estos dos o el rango más bajo. ¿Por qué? Porque para nosotros hacer un presupuesto un poquito más sueltito, así como que podamos tener más rejuego, tenemos que poner un poquito más en los gastos y un poquito menos en los ingresos. Por si acaso eso pasa, pues nosotros no nos quedemos mal o sin poder realizar algo. Vamos a poner que en vez de 1,000 o en vez de 3,000, vamos a poner 1,500. Y la fecha, nosotros cobramos todos los 15 las comisiones. O puede ser que cobramos los 30. Ahora bien, el esporádico son aquellos que solamente se dan de una manera muy aleatoria. Imagínense que usted tiene una remesa. Esa remesa se le entregan cada 3 meses, cada 4 meses, cada vez que su madre o su padre entiende que puede mandarle algo. En esta parte podemos realizar una pequeña fórmula. Mi remesa, bueno, cada 5 meses ellos me mandan $500, vamos a poner, porque no me lo manda todo el tiempo, pero a veces duran hasta 6 meses, a veces me lo mandan cada 4 meses. No es algo que yo pueda contar mensualmente con ellos, es algo muy raro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner igual, podemos tener una pequeña celda donde diga la tasa del dólar por la cantidad que me mandan, que son $500. Para que no varíe cuando vayamos a organizarlo por fecha, vamos a fijar esta celda como aprendimos anteriormente en Excel básico. Enter. Podemos poner una fecha aproximada de cobro o dejarlo vacío, porque es que es muy raro que aparezca. En caso de, podemos poner una fecha que sea de lo último, vamos a poner un 31, porque ese mes, por cosa de la vida, es que nos va a llegar ese dinero. Fijando esta celda, si varía la tasa cambiaria del dólar, pues va a variar de manera automática el monto. Hay otro tipo de ingresos esporádicos como ventas de artículos que no son lo que, a que nosotros nos dedicamos, como, ok, yo voy a vender mi celular para tener un ingreso mayor. Y bueno, esa venta fue algo esporádico. Yo voy a vender el 15, lo voy a vender por un mínimo de 10,000 pesos. Y así, son simplemente ejemplos. En la parte final vamos a poner total de ingresos y mediante la opción de suma, vamos a poner cuántos ingresos nos va a tocar. ¿Qué pasa? Vamos a agregar una pequeña tabla en la parte final llamada resumen de ingresos y gastos mensuales. Recuerden, los esporádicos no se toman en cuenta excepto que estén planificados para ese mes. Si estamos en enero y esa remesa yo sé que me va a llegar para abril o para mayo, pues no lo tomo en cuenta porque no puedo decir que voy a pagar mis gastos mensuales con algo que me va a entrar en abril o mayo. Entonces voy a tomar lo siguiente, tipo y monto. Voy a dirigirme
a ingresos totales. ¿Cómo lo hago? Pongo un igual en la celda debajo de monto, al lado de ingresos totales, y le doy un clic a total, discúlpeme, a total de ingresos. Y enter. No tiene más fórmula, eso es solamente, no tengo que poner más, menos, igual, no, solamente igual y esta celda, enter. Y me va a reflejar el monto que tengo acá. Bien, si este monto varía, por ejemplo, digamos que varió esto, pues automáticamente varía acá. Con gastos totales voy a hacer lo mismo. En esta celda, igual un clic en la celda que contiene el total de gastos. Enter. Tengo una celda que voy a llamar restante. El restante será mediante la fórmula igual el ingreso menos, con un símbolo de menos, de resta, muy normal, los gastos totales. Enter. Aquí me dice que el restante de ese mes que yo voy a cobrar esa remesa, voy a cobrar ese sueldo, esas comisiones, sería aproximadamente 30.660 pesos. Con esto, yo tengo un poquito más de conocimiento de mi realidad financiera. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, imagínense que esta remesa no vaya a llegar. Entonces, con el tipo de gasto que tengo y los ingresos que voy a tener en ese mes, pues solo me va a sobrar 660 pesos. Tengo un mes que voy a cobrar mucho y un mes que voy a cobrar menos. Entendiendo la realidad de mis ingresos, entonces más adelante podemos visualizar que tenemos que subir los ingresos para que el monto restante aumente. ¿Cómo? Muchísimas formas. Dedicarnos a una actividad extra, aprender ciertos temas para obtener un ascenso en el trabajo, hacer un cambio de trabajo o diferentes temas que vamos a hablar más adelante y que vamos a enviar videos de cómo podemos de manera transitoria aumentar nuestros ingresos y que siempre esto aquí tenga un porcentaje mayor. O sea, lo ideal sería, lo ideal, que de los gastos totales que tenemos, nos queden un 25% más, algún 7.000 y algo. Vamos a ver. Eso quiere decir que se debería obtener un mínimo mensual de 37.300 pesos para que nos quede un 25 más de los gastos que tenemos. Entonces, bien, esto sería el final o la clase que tendríamos para el módulo 2 de presupuesto personal de ingresos.